Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy tenemos el placer de conversar con Renzo Santamaría, psicólogo clínico, psicoterapeuta y especialista en trastornos de la personalidad. Lo pueden encontrar en Instagram, donde comparte contenido súper valioso sobre temas como el narcisismo, el trauma y todo lo que implica esto en nuestra vida emocional y relacional. Renzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenido. ¡Bienvenido! Gracias, Alicia. Gracias, Ariana. Un gusto, de verdad. Contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Claro. Nosotros felices y honradas que estés aquí. Bueno, señores, señoras, hoy vamos a tener varios temas que vamos a abordar. El ciclo narcisista, la fusión emocional o enredo emocional que se llama enmeshment, diferentes heridas narcisistas y un montón de cosas más porque Renzo es imparable. Entonces hemos decidido esta mañana que vamos a hacer varios episodios, uno separado del otro, porque aquí lo que hay es tema, señores. Lo que hay es tema. Entonces, ¿cómo empezamos, Ari? ¿Cómo quieres que empecemos a...? Bueno, yo creo que todas las relaciones con un narcisista, hay tanta información y se puede complicar tanto que me gustó mucho que en el punteo que nos habías mandado, tú tienes como una manera, unos términos simples para explicar ese ciclo narcisista, cómo funciona esa relación. Entonces podríamos empezar por ahí. Me parece genial. Sí, por supuesto. Cuando se trata del ciclo de abuso, es bien importante entender que en realidad este ciclo lo que constituye son los parámetros desde los cuales estas personas necesitan relacionarse. Y son parámetros tan específicos que, claro, hoy en día se utiliza el nombre de ciclo de abuso, pero en realidad es la manera en la que ellos se relacionan con la gente. Y son parámetros de los cuales no se pueden salir. Se relacionan así con todas las personas, no solamente con las parejas, ¿sí? Se relacionan así con sus padres, se relacionan así con sus hijos. Cuando estamos hablando de un trastorno de la personalidad, están limitados a un patrón específico en las relaciones, del cual no se pueden salir. No es como un programa, un software, una programación. Y eso complejiza muchísimo sus relaciones. O sea, más allá de todo lo que ya es complejo en ellos, esto hace que todo sea más difícil. Esencialmente no pueden vincularse. Este parámetro lo que hace, en realidad, porque claro, el vínculo implica una horizontalidad, ¿cierto? Un de tú a tú, una igualdad, una reciprocidad, yo registro tus necesidades, tus deseos, tus motivaciones, y a ver, negociamos para que los dos estemos felices en el vínculo, ¿no? Y se respeta lo de ambos. Este ciclo de abuso, en realidad, es un movimiento de instrumentalización. Tiene que ver con el uso del otro. Y por eso las fases son tan específicas y tienen un trasfondo bastante específico, ¿no? Empecemos con la idealización. Sí. El narcisista idealiza esencialmente porque promueve en el otro una serie de sensaciones, ¿sí? Promueve lo que distintos autores denominan como una fantasía compartida. Y en esta fantasía te ubica en ciertos roles, dependiendo del momento del ciclo de abuso.
Por ejemplo, ¿no? Las víctimas muchas veces describen que se sienten como las madres de esta persona, ¿no? Y que lo ven Sí. como alguien o la ven como alguien infantil, frágil, que necesita ayuda, que necesita apoyo, ¿no? Y esa es Ujú. exactamente la propuesta de la fantasía compartida, ¿sí? Hmm. Te convierten en una madre, en alguien que ejerce la función materna, en todo caso, ¿sí? ¿Y cómo trata un infante a una madre, ¿no? Con un amor casi incondicional, ¿no? Con un afecto Sí, absoluto, porque depende tu supervivencia de esta persona. Ujú. ¿Y cómo trata una madre a un hijo, ¿no? También, con un eh, amor incondicional, con una incondicionalidad materna, desde el cuidado, desde la empatía, desde el sostenimiento, etc. Entonces, claro, eso ocurre en un escenario infantil, pero cuando extrapolamos esta situación a un escenario adulto, nos encontramos con este momento idealizado, este Ujú. love bombing, ¿no? Este amor sí. incondicional, en realidad, que está tratando de replicar un momento muy específico del desarrollo infantil. Eh, de hecho, es una coidealización. El narcisista te idealiza para idealizarse a sí mismo, ¿sí? Si yo estoy contigo porque tú eres lo máximo, ¿no? Ya estás idealizada, quiere decir que yo soy lo máximo. Entonces es una Ah, coidealización. Y en este momento de love bombing, pues es un momento muy seductor, muy adictivo para la víctima. Eso es importante decirlo porque el sí, narcisista, eso es muy importante. Y el eso me narcisista gustaría te... que lo explicaras a fondo, pero tengo otras preguntas. Dale, dale. Sigue por ahí, pero después te hago unas preguntas. El narcisista te muestra una versión idealizada de ti. Te muestra una versión perfecta en este momento de love bombing, sin precedentes. Ah, en La el momento versión, de love bombing, ok, ok. sí, Ujú. en este momento tú no tienes falencias a través de los ojos del Sí, narcisista. Te mereces Ujú. todo el amor del mundo, ¿no? Te todo. mereces todo el cariño del mundo, todos los regalos, todo, ¿no? Entonces, las personas normales, ¿no? Que sabemos que tenemos falencias y errores y problemas y issues como todos, nos encontramos con esta versión ideal, perfecta. Y eso es difícil, difícil de soltar. Es difícil desenamorarte con lo que el narcisista te presenta sobre ti mismo, con la persona a la que ves a través de sus ojos, ¿sí? Por eso el momento inicial tiene tanta fuerza. Y además tiene toda esta fuerza, no solo por la idealización, sino porque lo que plantea es una propuesta simbiótica. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Una Em, dependencia. sí, Es el una narcisista, dependencia. el narcisista básicamente está intentando separarse de ti. Ese es el objetivo relacional de esta persona, quiere separarse de ti. Pero inicialmente, para engancharte, para manipularte, para que te quedes, te hace sentir único, única, casi como se sentiría un hijo con su madre, ¿sí? O con la Ujú. persona que ejerce la función materna. Y al comienzo, esta relación de hijo-madre, de madre-hijo, es una relación simbiótica. Los dos están Ujú. pegados, conectados psicológicamente, ¿sí? Y eso, por supuesto, tiene un peso enorme. Y el objetivo del infante es separarse, ¿no? Cosa que en realidad en el caso del narcisista nunca se logra. Entonces, imagínate sentir, y ustedes lo saben bien seguramente, sentir ese amor incondicional, sentir esa unión con esta persona, sentir esta simbiosis, esto que hoy en día también se denomina como enmeshment, un vínculo que no está delimitado, ¿sí? Que es confuso en el sentido de que las dos personas están prácticamente unidas psicológicamente. O sea, que Entonces, no se todo sabe ese peso, dónde empieza una y dónde termina la otra. totalmente. De hecho, se pierde la identidad, la víctima pierde la identidad. Hay una Sí. unión psicológica, ¿no? Entonces, todo ese peso tiene este momento inicial. No es solo una cosa de regalos y cariño y de suplir la necesidad Ujú. emocional. O sea, eso también, no lo estoy descartando. Pero tiene un componente casi idéntico a lo que experimentaría un hijo con su madre, una madre con su hijo. Pero Al menos lo, en...
Sí. Eso que estás explicando es porque se hace como, la víctima siente como que es imposible vivir sin esa persona, que Sí. dependes totalmente de la otra persona. O sea, cuando se trata de padres lo entiendo perfectamente porque yo lo Mm, experimenté. Son claro. tus padres, o sea, la gente Mm, cree que uno se separa cuando uno ya establece el contacto cero, cree que eso es así como un deporte, que has dejado de honrar a tu padre y a tu madre. No, es que es algo súper duro porque estás yendo en contra de la naturaleza. O mm. sea, pero eso también, esa sensación, eso que ocurre neurobiológica, en la parte neurobiológica de tu cerebro y tu psiquis, también pasa en cualquier otro tipo de relación donde se haya establecido eso. ¿Es lo que quieres Pasa, decir? pasa específicamente en la relación con un narcisista. Exacto, o sea, quien sea va a sentir por la manera como se empieza ese ciclo, como es ese Mm. ciclo, esa incapacidad sabes que te estás muriendo allí y no eres capaz de salir. O sea, yo te lo pregunto de otra forma, Ajá. mira. A ver, ¿Tú consideras que para una madre es sencillo abandonar un hijo? no, 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 Bueno, no, una no, madre empática con, con todo normal y de la manera común, no, absolutamente no. Es la cosa más difícil del mundo, es una locura, ¿cierto? no, Entonces, es imposible. si tienes una persona que evoca en ti la sensación de ser una madre y que se Claro. Mm, presenta como alguien infantil, frágil, eh, casi como un niño o una niña, la sensación es absolutamente similar. Por eso Claro, la hiperempatía, en gran medida también. sí. Porque mm, estás sintiendo una empatía materna, estás sintiendo mm, un cuidado, un deseo de cuidado, de ayuda, de apoyo muy específico. El narcisista activa en ti instintos de cuidado, seas hombre o mujer, no Sí. importa. Entonces, eso hace que la separación sea muchísimo más compleja psicológicamente, casi adictiva. O sea, ya vamos pensando en distintos elementos, ¿no? ujú. El love bombing, el suplir la necesidad emocional, el que ejerzan contigo este rol infantil y te activen estos instintos de cuidado, eh, hace que te presenten esta persona ideal a través de sus ojos, ¿no? Ujú, Hace que todo este momento tenga una carga afectiva, una carga psicológica que no se rompe así nomás. No es una cuestión práctica, no es una cuestión de fuerza de voluntad, no tiene nada que ver con eso. La gente que te dice, oye, ya déjalo, oye, ya déjala, ¿no? O sea, no tiene idea de lo que está diciendo. Esto tiene implicancias muchísimo más profundas porque evoca una serie de sensaciones que tienen que ver con lo que registraste cuando eras chiquito, cuando eras Sí, niño, cuando eras un infante. Tiene una carga mm. tremenda. Es como una segunda infancia en muchos sentidos. ¿Sí? Simbólicamente es como una segunda infancia. explícanos un poquito eso, porque de verdad, yo me quedo Sí, aquí. Y eso que ya llevo un trecho, pero cada día aprendo más y esto me deja, Sí. pero patidifusa. Tenía tiempo sin necesitamos, decir esa palabra. necesitamos recorrer tal vez un poco la infancia del narcisista. Ok. Mm, Cuando el infante tiene 2 o 3 años, está en un momento donde su self, su personalidad, está en pleno proceso de constituirse, ¿sí? ujú, Pasa de estar en un momento de unión, de simbiosis con la madre, conectado absolutamente, no separado, sintiéndose uno con la figura que ujú. ejerce la función materna, a un momento donde necesita lograr una separación psicológica para que exista en el mundo como un individuo aparte de la persona que ejerce esta función materna. Si no, se queda psicológicamente pegado, simbiotizado, que es lo que le pasa al narcisista. Eh, este momento es absolutamente importante en el desarrollo infantil de todo ser humano. Todos lo atravesamos, ¿sí? Está presente en la teoría desde distintos entendimientos. Se plantea sobre todo como la separación-individuación, ¿sí? Ujú, Y tiene que ver con esto, tiene que ver con existir psicológicamente en la realidad como un individuo para no estar atado a tu madre o a la persona que ejerce esta función.
Cuando tienes experiencias de trauma infantil, de trauma relacional, de trauma complejo en este punto de tu desarrollo, pues esta separación psicológica se atrofia, no se logra concretar, no se logra concretar realmente. Quedas, al menos psicológicamente, simbiotizado, pegado a esta figura. Y el trauma relacional en este punto que genera este impacto tiene que ver con la instrumentalización de este hijo, de este infante, ¿sí? Que sea tratado por los padres en calidad de objeto, como algo que está ahí para cumplir con sus expectativas, con sus deseos, con sus necesidades. Entonces el infante nunca aprende realmente a relacionarse, solamente es utilizado. Y ese es el registro que tiene, que funciona como una extensión de sus padres, como un avatar de sus padres, como un objeto, de nuevo, como algo a ser usado. ¿Y qué crees que es lo que va y repite en el mundo? Establece, ya como un adulto, relaciones idénticas, simbióticas, que tienen que ver con la instrumentalización del otro, porque nunca tuvo un registro real de alguien par, de alguien que promueve una reciprocidad, una separación, que promueve su autonomía, que promueve que sea un individuo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, en el ciclo de abuso, inducen ese mismo estado contigo. Te simbiotizan, ¿sí? Se pegan contigo y intentan separarse, intentan concretar eso que nunca lograron cuando eran pequeños. Y no lo lograron por ellos, no es su culpa, en realidad. Incluso en muchos momentos, y esto va a ser medio crudo, pero en muchos casos tampoco es culpa de los padres. O sea, la instrumentalización no quiere decir automáticamente que eres malo. Puede ser el caso, pero hay padres que instrumentalizan sin darse cuenta. O sea, venimos de ese estilo de crianza, ¿no? Este niño tiene que ser tal cosa, tiene que portarse así, tiene que tener esta carrera, tiene que tener esta profesión, no está bien llorar, ¿no? O sea, todo es un objeto, es algo moldeable a mis deseos, ¿no? Y, claro, en ese sentido, sí, te escucho. Sí, hay en algún... Ok, es que como... A ver, ¿cómo te hago esta pregunta? No es que signifique que sean malos, en algunos casos me dices, ¿no? No siempre. Acabas de decir. No, o sea, los padres que crean estos hijos narcisistas. Sí, no siempre. No es que necesariamente algunos sean malos, pero sí consideras que hay padres que sí están conscientes de lo que están haciendo, Por supuesto. del maltrato y del abuso. Por supuesto. O sea, lo digo porque mi intención no es culpar a los padres en realidad. Yo creo que es monumental la tarea de criar a un hijo de la manera adecuada. Es muy difícil. Y la mayoría de padres fallan. Sí, fallan o sea, en muchos sentidos. Sí, yo lo veo más como que no es una ciencia perfecta de que solo un padre o una madre narcisista crea un hijo narcisista, o sea, que se convierte en un adulto narcisista, sino que también hay muchos elementos en eso. Está la sociedad, está donde van al colegio, quién los cuida los fines de semana, yo qué sé. Entonces, o sea, no siempre va a ser padre, madre narcisista que hacen eso. Y también tengo la pregunta inversa, que es cómo unos padres narcisistas tienen hijos que son los más empáticos y los que, bueno, por ejemplo, mi mamá que está aquí intentando crear un mundo mejor. Entonces, en realidad no lograron que eso ocurra. Lo que pasa es que la patología narcisista no es la única alternativa a partir del trauma infantil. Hay dos soluciones en realidad, ¿no? La patología narcisista es una, y también está la patología codependiente. ¿Sí? Claro, porque tiene sentido y tiene que ver muchas veces con las predisposiciones propias del infante y hay factores genéticos, hay factores cerebrales también de la estructura y la función del cerebro. No lo sabemos como consenso todavía científico, pero es lo más lógico porque todos los trastornos de personalidad tienen eso.
Ujú. Claro, si tú aprendes que tienes desde muy temprana edad que someterte a la voluntad del otro para ser amado, Sí, para ser aceptado, para que validen tus emociones, para tener un lugar, para ser partícipe en la familia, etcétera, 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 pues aprendes que también que las relaciones son así, ¿no? Y Ujú. internalizas este tipo de vínculo. Entonces eso muchas veces crea eh, una segunda opción, que es estas personas que se inclinan hacia la codependencia a partir del trauma, ¿no? Y claro, eso da lugar a, por ejemplo, a la hiperempatía. ¿Qué es la hiperempatía? O sea, tiene que ver con infantes que tuvieron que aprender rápidamente a leer a sus padres, a sintonizar con las necesidades de sus padres, porque si no cumplían con estas necesidades y con estas expectativas, básicamente sentían que se morían, porque Ujú. estos son sus cuidadores, ¿no? Estos son sus sí, sí, cuidadores, su vida depende de ellos. Y yo tengo que lograr ser amado, me Ujú. tienen que amar, porque si no me muero, ¿no? O sea, sí. no es un raciocinio que tiene el infante, pero es un sentir, ¿no? Entonces, claro, el pobre niño o niña que es inocente, utiliza los recursos que tiene en ese momento, de chiquito, para lograr sentir este registro, aunque sea de cuidado. Pero realmente no es un cuidado, es un uso, en Sí, ambos casos, ¿no? sí, absolutamente. Pero entonces, sí, la hiperempatía me imagino que es esa opción que uno sigue relacionándose desde esa, de ser un instrumento, de ser usado. Mm, sí, 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 porque eso es lo que me pasó mm, con muchas relaciones, sobre todo con las de al comienzo de mi vida, mi mejor amiga de la mm, infancia, mi amiga de la juventud, que fueron muy importantes. Para mí era impensable no tenerlas en mi vida y ahora ya no están porque yo reconocí que yo me había relacionado desde mi propio trauma y mm, permití ser tratada de esa manera y tenía esa dependencia o sí, codependencia. sí, Sí, entonces a eso me refiero, que esa es una de las opciones, que uno Ujú. mm. sigue sin darse cuenta, poniéndose como una cosa para que te usen. O Es familiar. sea, no sabes, exacto, no sabes otra cosa. Tu cuerpo lo identifica inmediatamente como lo correcto, porque te estás Mm. programado de esa forma. Ujú. Eso es absolutamente de acuerdo. Es familiar, es además inconsciente en el sentido de que realmente no te das Ujú, cuenta que estás cayendo en esta posición, totalmente pero consciente. eso hay que agregarle algo. Yo Ajá, creo que todo niño, toda persona en realidad, tiene un profundo anhelo de reparar aquellos escenarios cuando era pequeño, ¿no? Donde no pudo obtener este cuidado, este sostenimiento, este amor, esta incondicionalidad, etcétera. Entonces, esta repetición a futuro en distintas relaciones, ¿no? Mucha gente lo piensa desde el lado negativo, que no lo niego, también hay un componente de eso. Pero yo lo pienso, distintos aspectos de la clínica se piensa también como un intento reparatorio. O sea, te encuentras más adelante con perfiles similares, ¿sí? A veces aleatoriamente, a veces ellos te escogen a ti, a sí, veces también tiene que ver con que tú tienes una serie de vulnerabilidades y ellos las registran, ¿no? Mm. Y la gente encuentra estos escenarios y se queda sin darse cuenta por un profundo anhelo de reparar esta situación. Y ese es un indicador tremendo de trauma infantil, ¿sí? O sea, es un intento de repetir y de encontrarte con un perfil así de complejo para que se logre reparar algo en esto. Mm. El pero problema todo es tiene que ver inconsciente, con... Sí, todo es Sí, la gente no inconsciente. se da cuenta. La gente no se da cuenta. No, por supuesto, esto Ujú. requiere una mirada realmente introspectiva y apoyo, además, acompañamiento. Sí. Em, lo hace mucho más complejo, ¿no? Lo hace mucho más complejo.
y la gente en realidad está buscando sanarlo. El problema es que lo intenta sanar con el mismo perfil de persona, que no le da opción a esta reparación. Es el mismo, es Qué como chocarte con difícil la es pared. salir de eso. No, Mm. sí. Es que ahora como lo estás explicando, se entiende y espero que las personas que estén viendo o que vayan a ver o escuchar esto, yo creo que esto puede dar mucha validación, porque es que uno se siente que se está volviendo loco. No hay Sí. forma. Es que pues, a mí me costó más, casi mi vida entera, poder romper con eso, con mi Claro. familia. 55 años. Mm. Sí, Pero es que y era casi después, imposible. Ajá, sí. sí, y después cuando verdaderamente encuentras personas con quienes tienes un vínculo saludable, ni siquiera Ujú. te lo crees. Sí, Parece Claro. mentira. O sea, porque estás esperando el momento en el que se revelen de verdad y te enseñen quiénes son de verdad o te dejen o lo que sea. Entonces, ni siquiera cuando lo encuentras por fin después de tanto esfuerzo, te sientes acompañado, porque sigues con ese miedo. sí. A mí El, me el pasó. grado, el Ujú. grado en el que esto es un dolor tremendo del alma es realmente profundo y grave, porque las primeras personas que estaban ahí, supuestamente para cuidarte, hicieron de ti cualquier cosa, ¿no? Hicieron de ti un objeto, hicieron de ti todo lo que venimos conversando. Entonces, claro, ¿cómo creer que existe otra posibilidad? Si aquellos que estaban ahí para amarte incondicionalmente, de alguna u otra manera, te traicionaron. De repente Ujú. sin saberlo, de repente sin darse cuenta, de repente activa y hostilmente, que eso es aún Ujú. peor, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo creer en una nueva posibilidad? Lamentablemente se convierte en un ejercicio diario, en una sí, práctica, ¿no? Sí. Tampoco en caer en la ingenuidad de que todo el mundo es bueno, ¿no? También hay que filtrar a las personas, Sí. em, pero es posible, sí. es posible Eso me ha volver. pasado. Sí, es Eso me ha Sí, pasado posible. muchísimo. Lo que acabas de decir. Yo creo que por aquello de la hiperempatía que uno desarrolla, por tratando de completar eso que no se pudo, o de encontrar esa conexión, hiperempatía absoluta y, ay, Dios mío, caes en unas situaciones muy duras. También sí, pienso que hay personas, no sé qué opinas tú, Renzo, sí. que están en esa posición, con ese programa Mm. hiperempático, esa posición familiar de ser utilizado, encuentra relaciones sanas, pero como no se lo cree, como dijo Ariana muy bien, Ujú. este, se va, hace daño o hace algo la persona como que, no sé, Ari, tú sabes de lo que estoy hablando, Ujú. ¿cómo lo explicarías? Ujú. La persona, como esa persona también sufrió del mismo trauma que tú y Claro. están en ese idilio, en ese momento, O sea, básicamente te alejan a ti antes de que tú les puedas hacer daño. Por- Porque claro, como crees que todo el mundo de repente se va a revelar y te va a mostrar un lado feo, antes de que te lo muestren, ya como que te asustas demasiado y los rechazas, Y, para y te no vas acercarte corriendo. demasiado y básicamente acercarte, la sensación de acercarte a este dolor tan profundo que ya has sentido. Pero no y lo que sé. estás describiendo es el estilo de apego evitativo, en realidad. Ujú. Sí, Ah, Que, exacto. claro, hay una asociación tan primaria entre amor y dolor que cualquier escenario de intimidad, cercanía, cariño, afecto, amor real es rápidamente saboteable. Es Ujú. difícil de creer, es mejor irse, porque el resultado de esta situación va a ser que me van a hacer daño. Ujú. Y claro, sí, está igual este intento de repetir,
¿no? De reparar en la repetición. Pero, y esa es una de las razones por las que la gente se queda. Pero a eso hay que agregarle que este perfil de personas establece una serie de estrategias, además, ¿no?, de lo que te está pasando a ti en términos del intento reparatorio, además de eso, para engancharte y para que te quedes en esta situación, para que te quedes enquistado en este intento de repetir algo, de concretar algo, incluso cuando hay abuso, incluso cuando hay maltrato, y eso hace que todo este escenario se convierta en algo muchísimo más macabro, porque entonces te puedes quedar repitiendo lo que duele, una y otra vez, y hay gente que se queda décadas en este tipo de relaciones sin saber realmente qué está ocurriendo. Por eso es tan importante la labor que se está haciendo de difundir. Yo no creo que sea una cosa exagerada. Me parece importantísimo. Sí. Una de las formas sería aislar, los hacen dependientes, por lo menos padres así, te hacen dependiente, te aíslan. O sea, es una cosa muy rara. No sé si esto tiene que ver con lo que tú acabas de decir, pero quieren que triunfes para poderse utilizar como un trofeo. Mira el hijo que hice o la hija que hice, pero a la vez te hacen fracasar. Es una cosa rarísima esa. Es que yo creo, perdón, Sí. Tiene que ver con lo que estabas explicando de que te idealizan, crean una persona tan especial y te hacen el love bombing porque entonces ellos son súper especiales por estar contigo, o sea, porque tú seas su hija tan especial que toca el piano buenísimo y está tocando con el tipo más famoso, pero claro, no se puede quedar así todo el rato, no te van a idealizar a ti todo el rato, porque ahí ya entraría la otra parte del ciclo del narcisismo, ¿verdad? Que es la devaluación que te quería preguntar. Sí, absolutamente. Esta es una expresión del narcisismo parental, ¿no? Cuando el hijo es tomado como un trofeo, como algo a ser mostrado para la grandiosidad de los propios padres, ¿no? Se le conoce como padre fagotizador, padre devorador. En realidad lo que es un padre narcisista, un padre o una madre narcisista. Y claro, cuando... Fíjate, es que lo acabas de decir, pero perfecto. Uno siente que te están consumiendo. Como un dementor para los que vean Harry Potter. De verdad. Te lo juro, es como... Harry Potter, sí. Fagotizador, eso es comerte. Sí. No tienes identidad en este vínculo, eres una extensión de tu padre o de tu madre. Eres un objeto, que es la relación narcisista por excelencia, ¿no? Y acá voy a decir algo que es un toque extraño, pero, a ver, la primera víctima, el narcisista es la primera víctima de narcisismo. Explica. Y es complejo de digerir, pero por supuesto, para llegar a desarrollar una patología narcisista y para llegar a funcionar en el mundo desde este narcisismo, desde esta vinculación parametrada, desde este ciclo de abuso, necesitas haber experimentado esto previamente. Entonces, es muy probable que haya sido tú también instrumentalizado, si eres narcisista, hayas sido instrumentalizado, hayas sido sometido a este tipo de ciclo de abuso en tu infancia, ¿no? Trauma relacional. O sea, tú te refieres a que ha sido una víctima porque cuando en su infancia, bla, bla, que está estupendo saberlo, pero no justifica el sufrimiento de la víctima, ¿verdad? Sí, y no significa que puedan cambiar. Sí. La idea no es justificar nada, o sea, el impacto que ellos tienen en la gente es tremendamente dañino, pero desde un análisis clínico no podemos dejar de describir correctamente la causa de este tipo de situaciones. Sí. La gente necesita entender, no por promover una empatía, sino porque entender con qué están lidiando. Es un niño herido. Tiene el funcionamiento de un niño de 12 o 3 años psicológicamente. Si tú lo piensas como un adulto, jamás vas a poder lidiar con él, porque siempre te va a presentar un funcionamiento muy típico de un infante. Entonces tal vez ayuda a conceptualizarlo como alguien chiquito. Lo es,
Lo es, no parece. Puede ser muy competente profesionalmente, puede Sí. haber logrado muchas cosas, pero emocionalmente y vincularmente eh, es un niño. Es un niño. Sí, Y sí, claro. a Y mí me parece estupendo que lo aclares clínicamente, por supuesto, Sí. es que aquí estamos para ujú, informar lo mejor posible. Lo que pasa es que ujú, cuando la persona que todavía está metido en el La abuso, disonancia en la cognitiva, todo. disonancia, mm, sí, oírlo es así como, no, Ay, pobrecito, fue abusado sí, también de chiquito. Entonces, claro, por eso siempre queremos aclararlo para sí, esas personas que no lo entiendan de esa manera, por si acaso. Pero sí. sí, sí, no, absolutamente es necesario. Eh, y veníamos pensando ya del lado de lo dañino que pueden ser, además, en sí, las distintas estrategias de manipulación que ejercen sobre ti. Porque que sea sí, un infante herido no quiere decir que no sea malo. Eh, claro, eso quiere decir que es, tiene quiere decir que tiene un funcionamiento disfuncional, ¿no? Pero a ver, puede ser, es un depredador, sí. es Ay, una fuerza destructiva en el mundo. sí, Y lo más destructivo es que hace cosas de las que no te das cuenta. Por ejemplo, ¿no? El love bombing, que es este momento de mucha seducción y de mucha adicción, ¿no? De la idealización, donde te idealizan, eh, como si fueses una madre, un padre, y luego sí, necesitan bajarte de ese pedestal. Ojo. Ujú, Porque si el objetivo del narcisista es abandonarte, ¿sí? Si el objetivo del narcisista es dejarte para concretar esta separación psicológica, que en realidad no se logra, entonces, ¿cómo bajas a alguien endiosado del pedestal? Lo devalúas. sí. Empiezas a ver, a retirar el afecto, empiezas a desaparecerte unos días, a no contestar los mensajes, a etiquetar a esta persona de muchas cosas, a tratarlo mal, a tratarla mal, ¿no? Em, lo difícil de esto es que, claro, se traduce además en un refuerzo intermitente, ¿no? Que es una ujú, de las estrategias que ellos utilizan, que genera un loop adictivo en el cerebro, porque genera momentos de oscilación entre dopamina y cortisol, ¿no? Te sientes ujú, muy bien, luego te sientes muy mal, te sientes muy bien y es como si el dolor que producen lo aliviaran, ¿no? ujú, Entonces esto te promueve un estado adictivo para la víctima. Y tomando en cuenta el momento de idealización y luego este segundo momento, hace que esto, a ver, tenga muchísimo más peso y sea muchísimo más difícil salir de ahí, ¿no? Pero esencialmente hay que entender que esta devaluación no tiene absolutamente nada que ver contigo y eso es lo que yo le digo a la gente, ¿no? Y es difícil de registrar porque Sí, estás inmerso en un vínculo y por supuesto que el otro tiene un impacto, pero es el proceso que ellos necesitan establecer, el parámetro desde el cual ellos pueden funcionar únicamente. Tú podrías ser la persona más inteligente, más atractiva, más competente del universo y harían exactamente lo mismo. lo mismo. ujú. Entonces, no eres malo, no eres una mala pareja, no eres culpable, no has hecho nada mal, no eres tú el problema. Ujú. Ellos son el problema y hay que entenderlo, ¿no? Además, están sometiéndote a este patrón de relación sin que te des cuenta. Te han idealizado, ahora te están devaluando y el objetivo de esta devaluación finalmente es poder descartarte, que es la tercera fase, ¿no? Entonces, yo te idealizo y necesito dejarte, necesito separarme de ti, necesito sentir que soy un individuo aparte. Para eso te devalúo y a través de esta devaluación puedo bajarte del pedestal y por fin concretar, descartarte, ¿no? Pero la gente lo siente con muchísimo dolor, por supuesto, es un abandono, ¿no? Y además, seguramente se juegan ahí nuestras propias heridas, nuestro propio dolor, porque activan muchas cosas. Pero esencialmente es el proceso que ellos necesitan evitar en todas sus relaciones. Pero la parte más compleja es la última. Un Mm, narcisista no puede pensarse a sí mismo como alguien que tiene falencias, que tiene errores. Es grandioso, ¿no? Ujú, Y si ellos te dejaron porque no eras perfecto como creyeron que eras al comienzo,
quiere decir que se equivocaron. Y si se equivocaron, quiere decir que no son perfectos ni grandiosos, ¿no? Entonces, Sí. este proceso, curiosamente, así como a la víctima, al narcisista también le genera una disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva tiene que ver con Ah, esto, ¿no? Entonces no soy grandioso, necesitan reconciliar esa situación. ¿Y qué hacen? Regresan. Regresan pero qué para... horror, esto es una cosa, pero ay, no. Es Ay, perverso, no. es Es absolutamente perro. perverso, es Claro, entonces absolutamente nunca se perverso. Y acaba. Por eso nunca no, se nunca se acaba. acaba. Por eso nunca se acaba, totalmente. Te quedas ahí en un Intentan, loop. pero mira Nunca. cómo esta situación tiene que ver con ellos. Ellos están intentando Sí. reconciliar su disonancia para poder sostener su grandiosidad y probar que nunca se equivocaron. Entonces te reidealizan y dan inicio nuevamente a este loop que estás describiendo una Wow. y otra vez. Y tú que ya estás sumergido en un estado adictivo, en un enamoramiento con este self idealizado, esta imagen idealizada de ti mismo, que estás adicto por el refuerzo intermitente, ¿no? ¿Cómo sales y que tienes tus propias heridas, además, en relación a Sí. esto, ¿no? ¿Cómo sales de eso? Y esa no es la cereza en el helado. La cereza en el helado es algo que se descubrió más o menos hace algunas décadas. Y lo vengo diciendo de distintas formas y seguramente por ahí lo han escuchado. El recurso más oscuro de este personaje es algo que se conoce como entrainment o entraining. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ujú. Explícalo, Sí, explícalo. Eso me pareció sí. fascinante. Y de Ajá. hecho es el recurso que utilizan, por ejemplo, en las sectas, ¿no? En los cultos. Sí. Básicamente se descubrió en festivales de rock. Se descubrió que Mm. cuando los músicos tocaban una canción juntos, sus ondas cerebrales se sincronizaban. De tal manera que no había diferencias en los patrones de onda de estas personas. Era como si fueran una sola mente, ¿no? Entonces, a partir de distintos estudios se llegó a la conclusión de que el sonido podía promover este tipo de estados, ¿no? Donde hay una sincronización en el patrón de onda cerebral. Y curiosamente, el narcisista lo que hace es que se apoya en el discurso, se apoya en el lenguaje, y las palabras también son sonidos, Tú, se apoya en el lenguaje para repetir una y otra vez el mismo mensaje. que me estás Ay, no, no, describiendo no, mi qué vida. fuerte. Ay, Sí, no, sí, esto sí. es muy Sí, fuerte. es que es exactamente así. Qué brutal oírlo descrito así ¿Mm? clínicamente. Sí. ¿Sí? Wow. Y el ¡Auxilio! mensaje es un mensaje que Sí, inocula la autodevaluación, porque el mensaje parte desde ahí. Estás loco, estás loca, ay, siempre tú con tus cosas, siempre sí, eres tú el problema, ¿no? Eres un pesado, una serie de etiquetas, una serie de cosas que se te repiten día a día, sí, una y sí. otra vez, en Es cada conversación. la canción particular de bueno, Sí, yo como siempre hablo de la familia, tú estás hablando mucho de la pareja, da igual, es la relación. Es Eh, la canción que elija esos padres. Y la Total. repiten, y lo repiten. Y es además la misma manera de componerla. A, B, A, C. Total. A, C. O sea, es el mismo patrón y una y otra vez, y una y otra vez. Mm. Y lo más difícil de eso es que el estado que genera, de nuevo, es como si fuesen una sola mente con el narcisista. ¿Y quién está a Mm, cargo de esa mente? Él o ella, que claro. están promoviendo este mensaje, dando este mensaje, inoculando este mensaje. Y por eso la gente describe estas situaciones como que han perdido su identidad, como que han dejado de existir, como que ya no saben ni quiénes son, ni qué quieren, ni por qué están donde están, ni por qué se quedan. Es una anulación psicológica del otro. ¿Y quién está en control? El narcisista, la Sí. narcisista. Es un Sí, secuestro. sí. Sí, Es un aunque secuestro ya no los mental, te tengas a roban la tu mente. lado. Sí, aunque ya hayas puesto contacto cero, siguen porque los sigues ¿Mm? oyendo en tu mente. Sí, Está en tu cabeza. esa etapa es bien dura, pero Sí. se puede. Oye,
Wow. Impresionante. Entonces, cuando sucede todo esto, yo la única salida que veo es el contacto cero, que es, mira, es que por eso yo tenía que, cuando tú empezaste a hablar, hablaste de que no pueden vincularse. No pueden vincularse, ¿verdad? En inglés, el contacto cero se llama, ¿cómo No se dice, contact. Ari? Que se me olvidó. Zero contact, no contact. No, entrenchment o algo así. No me acuerdo la palabra, pero estábamos buscando la traducción. ¿Te acuerdas? Entrenchment. No sé, pero... Sí, algo así, no me acuerdo ahorita. Pero yo creo que Renzo sabe de lo que estoy hablando. Y cómo estábamos buscando una palabra para traducirlo, que sí, contacto cero, pero llegamos a la conclusión que era desvincularse. Pero ahora lo que estoy viendo es que en realidad, si no pueden vincularse, ahí jamás ha habido un vínculo. Simplemente hace el contacto cero es lo más acertado, porque es romper el contacto. Luego ya tú te quedas con todo esto en tu mente, porque eso me pasó a mí, cómo romperlo aquí y en tu sistema nervioso. Lo primero es entender que si tú sigues expuesto a la presencia del narcisista, eso que estás planteando jamás va a ser viable. Jamás. Porque por eso el contacto cero es la estrategia por excelencia. Ahora, yo no estoy diciendo que tenga que ser inmediato, que las personas pueden hacerlo en una, o sea, es un proceso, Sí, ¿no? proceso, Las personas que trabajamos con esto entendemos que es un proceso, pero necesita apuntarse a eso para reducir la exposición al estímulo adictivo. Y a eso voy con la estrategia. Estás inmerso en una adicción. Este vínculo es una adicción. Es comparable a la adicción a cualquier droga dura. Sí. Tu neuroquímica está tomada, está secuestrada y solamente encuentras alivio con la presencia de esta persona, como una droga, ¿no? Sí. Entonces, necesita intervenirse esta situación como si fuese una adicción. Y eso implica, además, que vas a atravesar no solo un duelo, sino que un duelo acompañado por un periodo de abstinencia. Totalmente. Y como sabemos, el periodo de abstinencia es una cosa complejísima porque tiene secuelas fisiológicas, tiene secuelas en el pensamiento, ¿no? Tiene secuelas de estrés postraumático, esencialmente, a partir de este vínculo traumático. Entonces la persona necesita ser acompañada. Y necesita ser acompañada por alguien que pueda sostener un cuidado, que pueda sostener un acompañamiento, que pueda promover una regulación a partir de un vínculo de confianza. Eso obviamente se hace en un espacio terapéutico. Mejor si es un espacio terapéutico que trabaja a nivel del trauma. Yo creo que eso es importantísimo. Que busca la regulación emocional. Independientemente del enfoque que tengas como terapeuta, del abordaje que tengas como terapeuta, hay un elemento que es muy importante además de esto, ¿no? Del abordaje del trauma, de la intervención en el trauma, y tiene que ver con la desprogramación del entrainment. Porque te vas a encontrar con que puedes exponer a la persona a distintos escenarios para que se regule, a distintas situaciones para que se regule, y le va a ser muy difícil sacarse de la cabeza la voz del narcisista y por ende salir de la posición del culpable, del problema, del malo, la mala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente del abordaje, es muy importante desprogramar esta situación. ¿Y cómo se hace? Se hace, es bastante curioso, básicamente se hace un re-entrainment, ¿sí? Que tiene que ver con silenciar en tu cabeza la narrativa del narcisista, ¿sí? Hay distintas técnicas a nivel del pensamiento para parar el pensamiento. La idea es intervenir a ese nivel, identificar cuál es la voz del narcisista y que no se concrete el mensaje, ¿no? Si el narcisista te dice constantemente, estás loco, estás loca, en tu cabeza, hay que pararlo, de alguna forma. Y hay que imponer, ¿sí? Imponer, y lo digo con esa fuerza porque necesita
ser una imposición, lamentablemente. Tu propia narrativa sobre esta situación, tu propia narrativa sobre quién eres, tu propia narrativa sobre lo que has vivido. Y hay que repetirla una y otra Eso iba a vez, decir. así no te la creas. Así no te la creas, porque inicialmente probablemente no la vas a creer, porque la voz del narcisista en tu cabeza tiene tanta fuerza, es básicamente la constelación de pensamientos que aparece, o sea, no hay otra. Tu voz en ese momento no está. Está la voz del narcisista, que es acusatoria, que te invita a que lo busques, a que la busques y que repite constantemente las mismas cosas, ¿no? Es que se Entonces hay transforma que en la buscar. tuya, o sea, es como si llega un momento en que es como si fuera la tuya, no nada Sí, más la de claro, ellos, sino Claro, ya no sí, sabes por lo ni que cuál explicaste. es la tuya, ahí hay esa voz. Sí, sí. Y sí. eso de repente le puede servir a la gente porque es importante saber identificar cuál es tu voz y cuál es la de ellos, ¿no? Te han Súper, instalado te han instalado una app en la cabeza, te han sí. instalado un software. Entonces, ¿cómo identificas este software? Lo más probable es que la voz en tu cabeza sea la única que está, o sea, la voz del narcisista sea la única que está en este momento. La tuya está dormida, ¿no? Número uno, es acusatoria. Es la primera característica. Te va a acusar de N cosas, ¿no? Eres culpable, eres el problema, pudiste haberlo hecho mejor, ¿no? Pudiste haber hecho esto, pudiste haber hecho lo otro, ¿cómo no pensaste en esto? Acusaciones, una y otra vez. La segunda característica es que te invita a hacer cosas en relación a esta persona. Desbloquéalo del WhatsApp, respóndele una historia, párate en la puerta de su casa. Tu mamá, es tu papá, lo mejor, ay, no, Eso todo es soy parte de la mala. reidealización, ¿no? Parte de la La idealización, sí. reidealización, sí. Sí. Y la tercera característica es que es repetitiva. Siempre te va a llevar a la misma conclusión. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Eres malo, tienes que saldar lo que has hecho, búscalo de nuevo para saldar tu culpa, ¿no? Porque has sido tú el problema en esta situación. Búscalo, búscala, desbloquéalo, desbloquéala. Es una repetición de lo mismo. ¿Sí? Es una voz Sí. parlanchina que está en tu cabeza diciendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando las personas se encuentren con estas características a nivel del pensamiento, es importante saber que ese no eres tú. Ese Sí, no eres tú. Tú puedes tener tu propio, tus propias tendencias, ¿sí? Puedes saber, a veces ser duro contigo mismo, pero tú también tienes habilitada la opción de ser gentil contigo, de entenderte, de tratar de ser empático contigo, de buscar cuidarte en medio de todo esto, pensando en las voces, las cosas en el discurso que nos repetimos. El narcisista no. Entonces, ese elemento de empatía, de cuidado de tu propia voz no va a estar. Cuando está, es porque estás empezando a emerger de esta situación y la gente se empieza a tratar con más cariño, se acepta un poco más, se entiende que no ha hecho las cosas mal, que esto tenía que ver con la otra persona y su locura, porque es una locura. Sí, Es una sí, locura. La gente pierde la cordura a raíz de esta situación porque es por profundamente supuesto. confuso. sí. A ver, hace 20 años, 30 años, 10 años, ¿quién te hablaba de esto? Y tú Nadie. estabas en esta relación 20, 30, 40 años con tu esposo, con tu esposa y no tenías idea. O con tus No tenías padres. idea de lo que estaba pasando. Totalmente. ¿No? Sí. Entonces, esa estrategia puede ayudar muchísimo y hay que recuperar a eh, la persona que se ha perdido. Hay que reconstruir en realidad, porque nunca vas a ser el mismo. Este tipo de Sí. relaciones, este tipo de vínculos patológicos te hacen perder muchas cosas, ¿no? Te Te hacen roban perder, todo, te Sí, roban eso es sí, una mucho. realidad, eso, mm, que no vuelves a ser la misma persona. O no, sea, sí, puedes volver a encontrarte, a encontrar lo que te gusta hacer, lo que te gusta ponerte, lo que quieres mm, hacer con tu vida, todo eso lo vuelves a encontrar, pero siempre hay una parte de ti que queda marcada o sea, no estaríamos hablando de una manera accurate, sino Precisa. precisa, preciso. si no decimos eso, porque es así. Sí, además es que no vas a volver a ser niño, no vas a volver a ser adolescente ni joven. Sí. Eh, yo ya me perdí Mm, yo me lo perdí, esa parte. Mm. El- mm, Vivir como un niño
que se sintiera salvo y ese tipo de cosas. Sí. Entonces, eso, vivir así, no que te roban nada más tu infancia, por ejemplo, sino que eso te marca. Ujú. Estás toda tu vida sanando en un proceso terapéutico, o sea, no es fácil. No, por eso, es que yo lo digo, porque no para desanimar a nadie, porque el proceso de sanación y luchar por tu vida vale la pena, porque siempre vas a sentirte mejor. Pero es que para evitar que caigan en esos engaños de que te vendo un programa que en 3 semanas ya te quita todo el trauma y todo lo que... No, esto es una cosa muy complicada y muy seria No. y muy Sí. profunda. Sí, sí, Y va a y tomar lo una que, vida. perdón, Sí, sí, sí. sí, les Sí. va a tocar una vida, Sí, te va a tomar la vida. pero vale la Y pena. claro que vale la pena. Y lo que estabas diciendo de re-entrainment, o sea, volver a imponerte tu propia narrativa y Ujú. repetirte todas las frases nuevas que quieres oír todos los días y que son tuyas de verdad. Y Sí. lo quiero conectar con lo que estábamos hablando de necesitar apoyo, obviamente terapéutico, pero también amigos, algún familiar que te quede o familia elegida. Yo creo que es Ujú. súper importante tener vínculos donde ellos también te repitan estas cosas sin cansarse, porque vas a Sí. necesitar mucha ayuda en el sentido de que todos los días va a ser difícil volverte a repetirte las nuevas frases y o sea, necesitas ayuda de otras personas para que te lo digan todos los días y te recuerden y te recuerden y te recuerden sin cansarse. Sí, es que se sana en relación, Sí, se lo sana que en se rompe relación, en vínculo se sana en vínculo. sí. Es algo Un que vínculo puede decimos. destruirte y enfermarte, y otro vínculo puede realmente ayudarte a sanar muchísimo, Sí, Sí, a regularte muchísimo. resucitártelo de la Sí. ceniza, te lo juro. sí, Yo lo viví. sí. Mm. O sea, yo sané en vínculo y no es que, o sea, todos cogíamos de alguna pata, es normal, pero creo yo, Mm. es parte del ser humano, pero Mm. yo he sanado en vínculo y sigo sanando en vínculo y es algo hermoso. Por eso les digo que aunque cueste mucho, aunque sea ya para toda tu vida estar chequeando y repitiendo y haciendo, vale la pena porque cada día puedes vivir más libre y cada vez puedes vivir con más Y paz. cada vez se hace más fácil. O Sí, sea, no cuesta tanto como al principio, no me pareciera que cuesta no. tanto como al principio, no. O sea, Sí. eso está. Ujú, Cualquier cosa te lo puede disparar. Lo que ujú. pasa es que ya como has estado en terapia, has practicado, sigues, lo reconoces, es más fácil, es como un surfista, siempre lo hemos dicho. Sales de Ujú. la ola más airoso, te estás ahogando dentro de la ola menos tiempo, Sí. sales menos aporreado, Ujú. pero no sé, ¿qué piensas Ese, tú sobre eso? ese es un punto importante, ¿no? Porque claro, em, muchas veces es difícil concebir la versión de ti después Ujú. de este tipo de Total. situaciones. Y, a ver, desde mi experiencia, a mí particularmente, y lo he visto en otras personas, las personas que salen de esto, en efecto, no son las mismas personas, pero desde mi perspectiva, tienen una cantidad de recursos, tienen una capacidad y tienen un poder en ellos que no Sí, estaba antes. ¿Sí? No Sí, quiero romantizar esta situación, sí, sí, es sí. sencillamente una descripción de mi experiencia y lo que he visto. Y lo cierto es que cuando la gente sale, mejora. A ver, te puedes comer el mundo si quieres, porque has totalmente. estado Ujú, expuesto al peor de escenarios ujú. posibles y has salido de eso. Sí, Y señor. has salido de eso Exacto. con tu propia con tu propio esfuerzo, con tus Sí. propios recursos, con tus propias ganas. Tienes todo Ujú. el mérito del mundo
de haber atravesado Sí. una de las situaciones más difíciles que pueden existir en esta vida y haber salido airoso. Y yo Ujú. creo que no se habla mucho de eso, de en quién te conviertes luego. Has integrado Sí, muchísimas cosas. Por ejemplo, tu capacidad para poner límites, para decir basta, para sí. molestarte, para utilizar tu rabia Ujú. sabiamente, Sí, para eso decir es que un punto no. importante. Renzo, eso está muy Sí, bueno. Eso quiero que sí. lo Y es profundices algo muy bien. que hicimos un episodio con la doctora Edith Shiro, que ella tiene un libro que se llama El inesperado regalo del trauma, que es exactamente lo que tú estás explicando. Claro, la gente lee ese título y dice, ¿cómo que me regaló algo? Pero es que es esa parte que tú estás diciendo que es difícil de explicar sin romantizar, sin querer, pero es que es así. O sea, no eres la misma persona que eras antes, pero también con puntos buenos. También Ah, con absolutamente. cosas que has ganado, claro, a lo mejor no tenías que pasar por eso para aprender ciertas cosas, pero lo hiciste. No Sí, sé si tiene no, sentido. espera, Ajá. sí, sí, como lo Total. acaba de explicar Renzo me parece Sí. ideal, porque él no está diciendo, y eso es algo que me encanta que haya dicho, que el trauma no vino por arte de Ujú. magia o por algo divino A un enseñarte. plan a enseñarte algo y que por eso, no, sino que ya viviste esa cosa tan horrible, has sobrevivido lo indecible, porque lo indecible Ujú. que ahí hay un montón en una relación narcisista, hasta con tus padres, hay muchos tipos de abuso, hasta sexual, y tú Ujú. Mm. sobrevives toda esa barbarie y sales, o sea, por eso Con tus digo que vale propias la ganas pena. sales de ahí. Por eso vale la pena luchar, por eso vale la pena buscar todas las ayudas, contactar Sí. a Enzo para que te ayude a salir de ahí, para que te ayude Ujú. con tu proceso de sanación, porque sales con unos recursos que sí te sí te quieres comer el mundo, sí puedes, sientes que puedes, sientes que, o sea, te sientes tan capaz, lo que antes eras totalmente anulado y ahora eres totalmente lo contrario, y no es Ujú. Mm. arrogancia, es Ujú. que ¿No? ahora ves quién eres, ahora te ves, ahora no sientes la culpa, no te sientes que te estás volviendo loco, no sientes, o sea, ahora te sientes capaz y sientes que te lo mereces. Eso es algo muy grande. Sí. Ujú. Y a Wow. pesar de que Y sientes dolor aquí y allá porque se te dispara por esta vaina, por la otra, sales de ahí y pa'lante. O sea, Ujú. eh, eh, esa libertad es que las alas de repente te crecen unas alas gigantes, largas y grandes, y puedes mm, volar. Sí. Y eso no te lo puedes perder. Ujú. yo Absolutamente no. creo que ese es un mensaje de esperanza que necesita darse también. Ujú. Yo viví esta situación dos veces distintas, con dos Ay, no, personas distintas. ay, Y ay, eso. te puedo decir con todo, sí, nadie te acepta, o sea, esto le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Y Sí. Sí, te puedo decir que, y esto va a sonar bien extraño tal vez para mucha gente, pero nunca me he encontrado con una versión tan fuerte de mí mismo que la Ujú. que emergió luego de esto, ¿sí? Sí. Em, y tienes además un propósito, sí. cosa que de repente Ujú. antes no había, ¿sí? Ujú. Puedes ayudar, puedes ayudar a otras personas, puedes compartir tu experiencia, Sí, tienes una sabiduría innata a partir de esta situación, porque lo has vivido. No tienes sí, que leer ningún libro, lo Ujú. tienes en carne propia. Y sí, eso sí. se siente, la gente lo registra, la gente se da cuenta cuando tienes esa experiencia internalizada. Y desde ahí puedes hacer muchísimo, muchísimo por las personas. Sí. Em, que quieren, por supuesto, ¿no? Porque no se trata de ir por ahí imponiéndole la ayuda a la gente, Sí, pero eres otra persona, realmente. Sí. 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 Yo creo que eres tú a la enésima potencia, no sé. Este, quiero pensar que nuestra esencia es como una huella digital y fue cubierta por capas y capas de daño, de patrones, de condicionamientos, de abuso y en el proceso de sanación como que vas rompiendo esas capas hasta llegar a ti otra vez, pero a lo
bestia, no sé, sí, te repotencias. Sí. Es que además te das cuenta de lo que eres capaz, porque siempre te has sentido invalidado, incapacitado. Yo siempre pensé que yo era una boba, o una persona bruta, que no era inteligente. Eso a mí me mortificaba mucho, porque además en mi casa se valoraba muchísimo la inteligencia, porque mis padres son muy inteligentes y se rodeaban de gente muy inteligente generalmente. Son muy intelectuales, ahí no se habla de trivialidades, que si el sofá es verde o si la pared es roja, ahí se habla de tema, y entonces eso es una de las cosas que agradezco. Sí, tertulia tras tertulia. Nada de... mi papá desarrolló un teorema de telecomunicaciones a los 24 años en Suecia, en la Ericsson. O sea, no te estoy hablando, un teorema a los 24 años. O sea, te estoy hablando de gente muy inteligente. Y ya me perdí, se me fue la hormona. Olvídense. Ya no sé qué estaba diciendo porque me emocioné. Pero es que nada, que yo me sentía tan poco inteligente, pero ya ahora me doy cuenta de mi capacidad mira, el sábado pasado me paré en un mega escenario en Bienfest a difundir en Bienfest. Gracias Bienfest, de verdad. Gracias Ade por confiar en mí, en Cata, en nuestro proyecto. Nos paramos en ese escenario y fue grandioso. Yo nunca, mira, o sea, una de las cosas que me pasó, Renzo, es que yo me sentía tan incapaz que si a mí me hacían un examen oral en el colegio, yo me sabía toda la materia y yo me quedaba paralizada y sacaba 0. Sí. 0. Y yo ahora me paré en un escenario enfrente de 1000 personas. No, me voy a poner a llorar. Eso fue muy grande. Sí. Bueno, eso es lo que... Y esos recursos que dices tú, que de repente... y lograr... bueno, mi deseo es acompañar a la gente, es difundir, hacer esto. Todo lo que has dicho hoy es tan importante, tan grande, tan impactante. Estoy segura que va a ayudar a mucha gente lo que explicaste hoy. Es muy sanador, sí. Muy sanador, muy informativo, muy esclarece, o sea, clarifica muchas cosas que no se hablan tanto. Sí, no sé. Muchísimas gracias por darme la ventana, el espacio, por poder conversar conmigo. Yo soy feliz de hablar con ¿Y ahora qué con te ustedes. falta? Sí, ¿cómo? Ahora qué te falta, porque vamos a grabar otro. Uy, para... Es que yo tenemos solo tantos temas que hablamos sí. en la llamada previa, tenemos tantos temas, pero bueno, le quería dar la entrada a la audiencia también, si tienen algo específico que han visto a Renzo hablar en sus redes o algo así que les interesa que hagamos un episodio sobre eso, pónganlo en los comentarios, porque a lo mejor lo grabamos pronto. Sí, pero espérate, le voy a hacer una pregunta para cerrar. Yo estoy emocionada, o sea, ya. Bueno, si pudieras hablarle directamente a quien hoy se siente atrapado en un vínculo de abuso narcisista, pero todavía lo llama amor, porque además encima uno lo llama amor, porque es lo que aprendió el maltrato, o sea, abandonándote, traicionándote, no sé, es que eso es lo que aprendiste. ¿Qué le dirías a esa persona que hoy se siente atrapada en un vínculo de abuso narcisista, pero todavía lo llama amor? No naciste para cumplir con los mandatos de otras personas. Naciste para vivir tu propia vida, tu propia experiencia auténtica. No necesitas corroborar nada a partir del otro. No necesitas un diagnóstico, no necesitas nada de eso. Prescinde de esas cosas y registra cómo te sientes tú en esta situación. ¿Te gusta dónde estás? ¿Estás feliz? ¿Te sientes sano? ¿Sientes que tienes futuro en esto? ¿Sientes que estás pudiendo ser libre en esto? El narcisista anula tu registro de ti mismo. Es muy difícil que te pienses en esta situación.
estás pensándolo a él o estás pensándola a ella. Estás tomando decisiones a partir del otro. Necesitas tomar decisiones a partir de ti, de tu sensación contigo mismo a partir de este escenario, de lo que quieres. Necesitas recuperar tu norte. Entonces, mírate a ti. Mírate a ti mismo, mírate a ti misma, busca ayuda. No te enfoques en lo que diga esta persona y busca tu propia sanación y vas a ver que se puede salir de esto, como viene compartiendo Alicia, como viene compartiendo Ariana. Esto nos habla esencialmente del potencial humano. Eres un sobreviviente. Eres un sobreviviente, tienes poder en esta situación. No eres una víctima eterna. No puedes quedarte ahí para siempre. Necesitas vivir tu vida. Entonces yo creo que el foco necesita estar puesto en ti en esta situación. Sí. Sí. Eso me encanta. Un aplauso, por favor. Esto, a cada una de las palabras, por favor, se las tatúan en la frente. En la frente, en el espejo, por lo menos. Tatuado. Ay, Sí, Renzo. Encantadísima de grabar este episodio contigo. Aprendí mucho, súper sanador. Yo sé que nuestra audiencia va a estar muy feliz. Y bueno, como siempre, pongan like, comenten, compartan, porque tenemos que difundir esta información. Hay demasiadas personas sufriendo en vínculos narcisistas y cada día queremos romper eso un poquito más, disminuir ese número un poquito más. Sí, porque merecen vivir en paz. Libres, en paz. Son queribles como son hoy día. Sí. Se sana en relación. Eres querible. Ay, Renzo, ¿para cuándo es el próximo episodio? Y eso que no hemos hablado del psicópata. Tranquilos, que hagan las preguntas, que nosotros ahorita nos vamos y vamos a cuadrar otro episodio con Renzo. Bueno, yo les aviso que yo estoy así con las manos arriba rascando para la idea que tenemos de cómo se infiltran en la sociedad, en puestos de poder, y especialmente con todo lo que está pasando en el mundo ahorita. Yo creo que sería un mega episodio, así que si les gusta esa idea, pónganlo en los comentarios porque es un tema heavy ahorita en el mundo. Que hablamos es bien importante hablar de eso. Sí, lo vamos a hablar contigo ya. Ya estás comprometido, no te puedes salir, estás en una relación. No. En una relación instrumental. No tienes instrumentada aquí, usted hace lo que Ay, bueno, ok, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Alicia, gracias, Ariana. Gracias por la invitación. Nos vemos mucho, nos vemos el próximo domingo. Sí. Sigamos para adelante. Eso es. Chao. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Chao.